Muchísimas gracias por mantener la sintonía en su programa Entre Opiniones. Tal como estaba haciendo la mención al inicio de nuestro programa, pues en este momento que es de parte de nuestra entrevista central, nosotros la vamos a estar dedicando a la historia con el historiador Oliver Ramos Almonte, quien es docente también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a propósito de este 489 aniversario del fallecimiento del cacique Enrique. Bienvenido, don Oliver, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias y buenos días, Jenny. Contigo al pueblo dominicano. Nosotros estamos muy contentos de tenerle acá para hablar sobre historia, esta que es una plataforma educativa. EduMás pertenece al Ministerio de Educación y pues tenerlo aquí un día justamente como hoy, 27 de septiembre, de verdad que es muy gratificante para nosotros poder conocer un poco más acerca de la historia. Y pues iniciamos esta conversación para saber cuáles fueron estas principales causas que llevaron a la rebelión del cacique en el siglo XVI. Muy bien, maravillado de estar con ustedes para abordar un tema de mucha importancia y trascendencia histórica, como es esta conmemoración de un año más de lo que es el fallecimiento de Enriquillo. Enriquillo, para la mayoría de los historiadores, es un héroe siempre a tomar en cuenta en el proceso histórico. Y las causas fundamentales que podemos ver en lo que fue su rebelión responden a necesidades estructurales propias de la época en que se desarrolla en el proceso de la colonización al inicio de 1519. Podemos ver en ella la opresión que estaban viviendo los aborígenes por parte de los colonizadores. Podemos ver en ella el sistema de encomienda, que era una carga muy pesada para los aborígenes, dado que no estaban acostumbrados a este sistema. Entonces, la resistencia de Enriquillo, aunque se ve como la más importante y la que siempre mencionamos, no fue la única. Ya habíamos tenido experiencia de resistencia por parte del cacique Caonabo, por parte de la resistencia que se tuvo que montar en la parte de La Vega, producto de lo que fueron los maltratos a los aborígenes. Y después vemos resistencia por parte del cacicazgo de Jaragua, posterior a la matanza que se efectuó en Jaragua en 1503. Así que existen resistencias antecedentes de esto, antes de la resistencia de Enriquillo. ¿Cuáles tácticas fueron las que utilizó Enriquillo? Porque haciendo la comparación de los armamentos que tenían los españoles y pues él, que prácticamente, como sabemos, no tenía prácticamente nada, ¿cuáles fueron esas tácticas que estuvo utilizando para mantener esa resistencia? Bien, a partir de que en la encomienda que fue llevado a Enriquillo, también su esposa Mencía y con él la aldea a la que pertenecían los repartimientos de Alburquerque de 1514, las cosas cambian producto del fallecimiento de a quien fue el encomendado, a Francisco de Valenzuela, un español, y su hijo Andrés empieza a poner las cosas muy difíciles dentro de la encomienda. La relación se tornó más difícil de lo que era ya propiamente en un sistema como una encomienda que era esclavista, aunque así lo podemos ver en las cartas que enviaban y las ordenanzas inclusive desde la época de Diobando, aunque así no lo quería la corona, por lo menos en términos de las ordenanzas de la época. Con el maltrato recibido por la violación de su esposa Mencía, una
una mestiza de primera generación y quitarle una yegua. Esto lo explica Fray Bartolomé de las Casas en su crónica. Por eso nosotros podemos mencionarlo por la documentación. Estas son las causas como que llevan causas inmediatas, porque en historia hay causas inmediatas y hay causas inmediatas. Pero posteriormente se ve entonces las necesidades propias que tenían los diferentes caciques, porque hay que expresar también que se ha hablado de 5 cacicazgos y 5 caciques. Es una versión tradicional de la historia, pero es bueno aprovechar este momento para decirle a nuestra teleaudiencia que antes de la llegada de Colón existían diversos cacicazgos y diversos caciques, unos mayores y unos caciques menores. Y esto es importante para ver la composición de la época, porque cuando Enriquillo exige frente al mismo Andrés de Valenzuela su derecho al maltrato que estaba recibiendo, lo que le da unos golpes, lo violenta verbalmente, lo humilla y le dice que se dedica a sus actividades, que era capataz. Enriquillo era capataz en esta encomienda. Y así como capataz dirigía a los aborígenes naborias en esta escala de trabajo. Entonces, Enriquillo eleva su queja a Pedro Vadillo, intendente gobernador de la villa de San Juan, donde él estaba encomendado. Como era amigo de Andrés de Valenzuela, no hace nada y lo encarcela por 3 días. Enriquillo tiene que dirigirse a la Real Audiencia, tiene que trasladarse entonces de la zona del sur, como sabemos lo difícil que podría ser para él, y elevar su queja frente a la Real Audiencia. Esto sí le escuchan y sí le dan de una carta para llevarle a Pedro Vadillo, a lo cual no se le hace caso. Entonces, de esta manera, Enriquillo no tiene otra opción que rebelarse frente a las acciones que ocurrieron. Pero es importante decirle a la teleaudiencia que no es algo, como se ha dicho muchas veces en algunos escritos, de que lo hace de manera personal, de que lo hace por lo que solo le molestó a él, por sus necesidades, sino que existen unas necesidades estructurales del pueblo aborigen que está sufriendo en ese momento una serie de maltratos y violaciones de sus derechos. Y esto coincidimos muchos historiadores, algunos de gran renombre que han sido maestros, como Roberto Casá, ¿verdad?, Genaro Morel, y creo que eso valida un poco este análisis. Excelente. Oliver, en cuanto a la identidad y a la cultura taína, ¿cómo influyó este fenómeno? A partir de 1550 la población aborigen está muy reducida. Después de la capitulación de Barrio Nuevo en 1533, con Enriquillo y este grupo, que recibieron una serie de beneficios y quedaron en el Bauruco, pero quedaron aislados. Entonces, las enfermedades fueron menguando bastante, disminuyendo bastante la población aborigen. Y de esta manera, para 1550, los autores coinciden en que se había reducido a un número muy pequeño, muy mínimo, y de esta manera la herencia cultural aborigen se fue, por lo menos en términos de su herencia de población, de lo que pudieron dejar en términos material, y se han hecho estudios actualmente, como Ulloa, un arqueólogo en la línea noroeste, para ver qué nos han legado. Entonces, el recorrido que podemos realizar a través de las diferentes provincias, municipios, distritos municipales, podemos ver una herencia en la toponimia. Nosotros tenemos muchos términos, conceptos, vocablos de origen arahuaco, en los nombres de municipio, en los nombres de río, Yuna, Soco, Cumayasa, Camú, y esto podría verse como parte de esa herencia taína también en las frutas como la papaya, la guanábana, bien, la yuca, en un tubérculo. Así que podemos ver herencia en esta parte.
pero tenemos que entender también que, por ejemplo, una herencia material no se pudo conservar. ¿Por qué? Porque el desarrollo en que se encontraban los aborígenes, según los autores, sobre todo los antropólogos, como Marcio Veloz, Maggiolo, que hizo investigaciones de arqueoantropología, nos dicen que las construcciones de los aborígenes eran en madera y el uso de la cana, y esto no sobrevivió. Sobrevivió entonces la herencia española. En cuanto a las similitudes, ¿podemos nosotros encontrar un hecho como este en comparación con otros países de América Latina? ¿Existe? Bueno, existe la rebelión de Atuey en Cuba, muy temprano, que Atuey sale de acá hacia Cuba, evitando esa misma matanza de la zona sur de 1533 por Obando. Y allá realiza una gran rebelión, pero no tiene la magnitud de Enriquillo. De la rebelión de Enriquillo. Realmente la rebelión de Enriquillo es de mayor renombre en la parte del Caribe. Y decir que con la explicación en la parte del Caribe, eso lleva a otros lugares de América, porque la colonización en otras partes de América, como hablar de la Nueva España, o hablar en la zona del Dorado, la zona de las Perlas, Cartagena de India, entonces ya un poco posterior. Nosotros somos la primera experiencia que se lleva a cabo por más de 20 años en la zona del Caribe, y es posterior a las otras experiencias. Inclusive Cuba y Puerto Rico, hay que hablar de esto a partir de 1508. Si hablamos de sus investigaciones concerniente a este hecho, ¿cuál podríamos decir que le llama más a usted la atención o considera como más relevante o importante de este hecho? Yo considero que la rebelión en sí tiene una trascendencia histórica sumamente importante, y eso lo está considerando mucha gente, más que Oliver Ramos. Lo ha considerado Lidia Martínez de Macarrulla, una señora que se ha interesado bastante en el tema, ha escrito una novela histórica sobre Enriquillo. Lo ha considerado Juan Daniel Balcarce, que hace poco escribió sobre Enriquillo, un texto que me parece muy atinado y destacándose. Y otras investigaciones que es importante destacar, que la nueva generación tiene que entender esto. En el siglo pasado, el siglo XX, los autores que conocemos cuando estudiamos, por ejemplo, a Juan Bosch, estudiamos a Hugo Tolentino Díaz con estos temas, veían estos temas fundamentándose en las crónicas. Pero actualmente, los autores que estamos estudiando, tenemos que ver estos temas, aparte de las crónicas, en los documentos que han encontrado, por ejemplo, autores como Justo del Río, un español que ha investigado bastante, Genaro Morel, que sin duda es, creo que, la autoridad en el momento con relación a documentos, cédulas, ordenanzas reales, documentos de la época que, buscados en el archivo de India, pueden entonces darnos explicaciones propias, porque la historia como ciencia debe estudiarse en base a documentos y en base a pruebas. Por tal razón, es un momento importante para ver este tema, para revisar lo que en el pasado pudo ser un mito. Decir, por ejemplo, muy relevante, que esta rebelión creó un problema en lo que fue la parte económica a la España como tal. España tenía que recaudar dinero a través de impuestos. La sisa, la alcabala y el diezmo. Entonces tuvo que colocar impuestos como la sisa, es decir, a los productos que se vendían, para poder desarrollar incursiones a esta rebelión. Propiamente, en el grupo de Enriquillo existían otros caciques que muchas veces trataban de hacer incursiones por su parte, y podían tener enfrentamientos con algunos grupos españoles, inclusive llegando a herir o matar personas en estos momentos. Inclusive a tomar algunas mercancías propias de los actos, estancias e ingenios de la zona, en la zona del Bauruco.
Pero Enriquillo se queda sobre todo para el año de 1523 aislado, y esto marca una diferencia de lo que él quería. Él quería vivir en paz, vivir en armonía, pero los españoles, esto era un problema para los españoles. ¿Dónde radica? En que dejar que un grupo de aborígenes que estaban encomendados, por tal razón estaban bajo un régimen, estuviesen como cimarrones, estuviesen en un lado aislado, esto creaba mala señal para otros. Tenían que imponer su fuerza, y eso trataron de hacer, sobre todo a partir de lo que fue la gobernación de Rodrigo de Fuenleal, que Rodrigo de Fuenleal trató de alguna manera llegar a acuerdos con Enriquillo para buscar la paz. Enriquillo dudaba mucho de las intenciones de los españoles porque lo había conocido bastante. Enriquillo es un ladino, por tal razón conoce a los españoles. Después de 1527 entonces, y lo explica Fray Bartolomé de las Casas, las situaciones son muy contradictorias ya. Hay enfrentamientos más intensos en la zona del Bauruco, y las estrategias que se desarrollan, Enriquillo tiene que aislar a otra parte del Bauruco muy interno, a los ancianos, a los niños, a las mujeres. En otros espacios coloca grupos de 50, lo que se consideraba entonces dentro de su grupo guerreros, para poder enfrentar. Corta la lengua a los gallos para evitar el ruido. Evita el uso del humo, que era parte de la comunicación de los aborígenes. Lo evita porque así los españoles llegaban mucho más rápido. Y trata de tener un control de su gente para evitar que le infiltrara un espía. Este aislamiento en la zona del Bauruco también le beneficiaba bastante, porque por más esfuerzo que realizaron Pedro Vadillo, Pedro García, no podían llegar donde él estaba, con los grupos de españoles que trataban de buscarle. Si nosotros pues vemos esta rebelión en el contexto actual, si vemos a la República Dominicana, ¿cómo la ve usted en comparación a este hecho? ¿Ve a usted a una República Dominicana que está luchando porque se respeten sus derechos? En la República Dominicana, igual que en toda parte del mundo, siempre se lucha. Lo que la lucha cambia. Hoy no podemos luchar como Enriquillo, ni podemos luchar como en el 1965, pero nosotros sí podemos luchar desde los medios de comunicación para tratar los temas de cambio, los temas del derecho que tenemos a vivir más libre, el derecho entre los hombres y las mujeres a ser igual en la sociedad, el derecho a la educación. Así que las luchas deben ser permanentes. Las luchas hoy no tienen que ser en las sociedades modernas, democráticas, que tienen que vivir en paz con las armas. Pero sí tenemos que luchar con la palabra, exigir siempre que las cosas estén mejor, reclamar que nuestros impuestos sean utilizados bien y que no vayan a los bolsillos de otras personas. Así que siempre podemos reclamar nuestros derechos. Y en la rebelión de Enriquillo se ve un modelo. En el Sermón de Adviento de 1511, de Fray Antón de Montesinos, se ve otro modelo. Y siempre vamos a encontrar modelos para nosotros poder encarnar derechos. Excelente. Oliver, nosotros estamos muy agradecidos de haberlo tenido acá en Entre Opiniones. Le externamos pues la invitación en otra ocasión para seguir hablando de muchos temas de interés vinculados a la historia. Ya el profesor Juan de la Cruz estará haciendo a cargo de eso, que sé que está usted acá de acuerdo a esas gestiones que se estuvieron realizando. Usted mantenga la sintonía porque nosotros nos vamos ahora a una brevísima pausa.